la noticia del día. Hoy es que venció el plazo, una crónica de una muerte anunciada, como se ha venido diciendo, como lo dice el propio ministro Tamayo, venció el plazo para el cierre financiero del gasoducto sur y el gobierno ha determinado la terminación de la concesión y la ejecución de la garantía que suma alrededor de 260 millones de dólares. El problema, claro, es que la obra se detiene porque se convocaría una nueva licitación, esto tomaría por lo menos un año y mientras se consigue la financiación para retomar las obras, pues estamos hablando de un año y medio, 2 años y naturalmente esto pues es malo. Y de hecho Keiko Fujimori hoy día en un Facebook, en un mensaje en Facebook, de alguna manera, aunque sin decirlo, digamos explícitamente, está señalando que el gobierno no debería paralizar estas obras. No solamente se refiere al gasoducto, sino a otras que tiene en sus manos Odebrecht. Dice que si el gobierno se pone de costado carente de sentido proactivo, esto podría perjudicar seriamente al sur de nuestro país. Por ejemplo, cerca de 4.000 personas perderían su trabajo. Además, muchas otras actividades económicas que giraban en torno a esa aroma se podrían detener. Similar a la situación en el norte del país, en La Libertad, el proyecto Chavimochic 3 también quedaría paralizado. En La Valleca, el proyecto Olmos, etcétera. Me permito invocar al presidente de la República para que ejerce su liderazgo como jefe de Estado y tome las decisiones políticas que impidan que el comportamiento ilegal y equivocado de ciertas empresas, etcétera, etcétera. Bueno, está pidiendo en buena cuenta que no se paralicen estas obras. Y algo similar escribe hoy día César Azabache en el diario El Comercio. Él dice que en las condiciones actuales la concesión solo puede ser salvada si el propio Ejecutivo emplea las atribuciones excepcionales de intervención en protección de intereses públicos que posee para reemplazar a Odebrecht temporalmente en el manejo de la concesión. Por cierto, el Estado no debe compensar a la empresa por esto y solo debe mantenerse al frente del gasoducto por el tiempo necesario para obtener el financiamiento que el proyecto necesita. Etcétera, etcétera. En fin, desarrolla todo esto en este artículo hoy día en El Comercio. Estamos con Gonzalo Tamayo, ministro de Energía y Minas, para hablar precisamente de este tema. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Bueno, entonces se ha decidido terminar la concesión y ejecutar la garantía, ¿no es cierto? Eso es lo que se ha decidido exactamente. Jaime, acá hay un hecho objetivo que no es imputable al gobierno, sino es imputable a la empresa que ganó la licitación. Ellos tenían que acreditar que contaban con los recursos financieros tomados del mercado internacional y el mercado internacional no cree en esta empresa por las razones a todos conocidos. Por lo tanto, lo que corresponde como Estado es ejecutar las cláusulas que implican la terminación de la concesión, pedir que quienes avalaron con una fianza de fiel cumplimiento que la empresa iba a poder cumplir aquello que ofrecía, honren con los recursos como el primer pago importante de penalidad que se le pondría a Odebrecht por el orden de 262 millones de dólares. 262 millones de dólares, eso ya. Bueno. Ahora, la cláusula 6.7 del contrato dice, en caso el concesionario no acredite el cierre financiero al término de los plazos establecidos previamente, el concedente queda facultado a declarar la terminación de la concesión, queda facultado, es decir, no está obligado, queda facultado. Entonces, claro, ¿cómo jugarían estos pedidos, por ejemplo, hoy día el doctor César Azabache, en el sentido de la posibilidad de intervenir, de alguna manera sustituirse a Odebrecht para que continúe la obra? Keiko Fujimori está pidiendo también lo mismo. En fin, es un trauma que se detenga una obra que ya tenía un 30% de avance, ¿no? Y ya se había invertido más de 2.000 millones de dólares según se ha informado. Entonces es una cosa que estaba en movimiento ya, ¿no? Pararla es un poco traumático. Pararla nos va a ocasionar costos, eso es un hecho incontrovertible, pero Jaime, tenemos que tener claro que en algún momento se nos pidió hace algunos meses una modificación de la cláusula anticorrupción y el gobierno se negó. Y queda claro las razones por las cuales nos negamos rotundamente a la modificación de esa cláusula anticorrupción. Segundo, también se nos pidió una extensión de plazo. Es obvio que el Estado tampoco ha accedido a una situación de extensión de plazo. ¿Por qué razón? Porque lo que nos está diciendo el mercado internacional de capitales es que no confía en una empresa como Odebrecht. Y por lo tanto, ¿qué sentido tiene que el Estado salga a rescatar a Odebrecht? No tiene ningún sentido. No, rescatar a Odebrecht no. Que Odebrecht salga, que salga, digamos,
no sé, que Estados sustituya a Odebrecht dentro de la concesión, que es lo que están planteando como salida. Pero en la práctica lo que se está planteando es rescatemos a Odebrecht porque nosotros tenemos que cobrarle una penalidad, porque Odebrecht está incumpliendo un contrato. No, eso y creo que es moralmente correcto que una empresa como esta pague las consecuencias de sus actos. Se cobra la penalidad, se cobra la fianza y todo lo demás, sale Odebrecht. Pero ¿cómo hacer para que el contrato, digamos, la concesión no se detenga? Esa es la pregunta. Lo que vamos a hacer es, esta concesión no va con el concesionario actual, con la empresa que está a cargo, por supuesto, porque estamos terminando la concesión, pero tenemos un plan B. Ese plan B está enfocado primero en atender las necesidades de la gente, que es aquella que requiere un energético más barato para mejorar su calidad de vida en la zona sur. Vamos a impulsar muy rápido el desarrollo de abastecimiento de gas natural por camiones a las zonas de Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica. Algo similar ya está muy próximo a ejecutarse en Arequipa, Tacna y Moquegua, que es tomando gas de Pampa Melchorita, llevarlo en camiones a plantas regasificadoras, y hoy en Arequipa hay cerca de 40 kilómetros de gasoductos ya atendidos. Esperamos que ese proyecto entre muy pronto a vender gas y a demostrar que el gas de Camisea está llegando a los ciudadanos del sur, y un esquema similar para las zonas que mencioné en un inicio. Mientras tomamos el tiempo y la pausa necesaria para continuar con el proyecto del gasoducto y estudiar las opciones que puedan darnos un proyecto probablemente mejor al que se concibió originalmente. Bueno, tienen que licitar, bueno, claro, lo que se ha optado es por licitarlo nuevamente, ¿no es cierto? Pero tiene que licitarlo, dice usted, mejor, con una opción mejor. ¿Cómo sería eso de mejor? Estamos evaluando las opciones, Jaime, que tenemos en este momento. Tenemos que crear un comité específico en proinversión que sea el que se encargue de llevar a cabo este proceso, como la agencia especializada que tiene el gobierno para realizar estos temas. Queda claro que, por ejemplo, el esquema de financiamiento del proyecto con cargo a tarifa eléctrica no va más. Ese mecanismo se ha abusado. Ese mecanismo nos ha pretendido indicar que hay proyectos que tienen naturaleza autofinanciada, cuando en la práctica representa un costo adicional para los usuarios que no resulta consistente con los objetivos de un proyecto energético que debe mejorar la calidad de vida de los pobladores. Bueno, pero lo que se va a hacer es reemplazar el pago de los usuarios de electricidad, digamos, en las boletas en los recibos, por el presupuesto de la República, es decir, es cambiar mocos por babas. Esa es una opción que en algún momento se estuvo analizando. Pueden existir otras opciones en la medida que miremos, por ejemplo, qué sucede con la participación de aquellos que han descubierto gas, aquellos que pueden comprar gas y por lo tanto se puedan armar esquemas comerciales que, más allá de construir un tubo fundamentalmente de gas, no tenga un ducto de líquidos. Segundo, más allá de mirar un mercado como el del sur, que es importante en población, pero con población que tiene menores ingresos, menor consumo energético también, que es importante en minería, pero la minería no necesariamente consume gas, consume electricidad. Poner una inversión tan grande en cabeza de los usuarios eléctricos o del Estado a uno lo lleva a pensar que pueden existir opciones que tendremos que mirar más adelante. Pero el problema es que todos los tubos, el 80% de los tubos están comprados, es decir, reducir el tamaño, digamos, de redimensionar, como dicen algunos, el proyecto, es prácticamente... La ingeniería está avanzada con alto nivel de detalle, está en más del 90%, el acopio de tubos está en el orden de 60%, los hechos que tú mencionas son reales. 73% he visto la cifra. Alrededor del 70% de los tubos ya están acá, como 10% de los tubos ya están colocados y enterrados, fundamentalmente en zona de selva. El proyecto totalmente lleva más o menos el 35% que tú mencionas, hay que ver el último reporte que hace Ocinermin como entidad del Estado que fiscaliza esto, pero creo que, Jaime, lo que hay que tener claro es que primero acá hay alguien que incumplió un hecho objetivo en el contrato y era demostrar que estaba en condiciones de llevar a cabo este proyecto. No lo ha hecho y necesitamos cobrar la penalidad que la legislación peruana y el contrato establecen. No vamos a permitir que haya argucias legales o leguleyadas que busquen retrasar el cobro de esa penalidad. De acuerdo, pero digamos, siempre cabe la pregunta acerca de si, haciendo todo eso, es de alguna manera posible darle continuidad al proyecto
sin dejar de hacer la nueva licitación, ¿no? Porque se va a necesitar nuevos actores ahí, pero mientras tanto no parar completamente el proyecto. ¿Qué se va a hacer con ese dinero con esa garantía que se va a cobrar? Las labores que necesitamos son, digamos, cuidar todos los activos que están a lo largo del trazo del ducto. Hay almacenes, hay tubos, hay equipo que se ha desplazado. Necesitamos que eso esté en condiciones seguras y que se mantengan en buenas condiciones para cuando podamos relicitar el proyecto. Y ese es parte del trabajo que tenemos en el Ministerio de Energía y Minas y, por supuesto, con el comité que vamos a crear en Proinversión. Necesitamos también algunas medidas legales específicas que permitan agilizar contratación de asesoría especializada, que nos permita evaluar, tanto en términos económicos, en términos de mercado, en términos legales, el nuevo proceso de licitación, y Proinversión es el mecanismo que tiene el Estado para estos casos. Usted ha hablado de una suerte de gasoducto virtual, es decir, se va a llevar a través de camiones el gas a Puno, Cusco, etcétera. Esto está diseñado básicamente, Jaime, con la tecnología disponible hoy de punta en el mundo, destinado para consumos que están relativamente alejados, consumos propios de mercados relativamente pequeños o consumos industriales. Queda claro que si estamos hablando de grandes cantidades de gas, necesitamos los gasoductos, porque son las vías maestras a partir de las cuales se movilizan grandes cantidades. Esto está pensado. El gas para ir a Puno, Cusco, etcétera, ¿de dónde saldría? Hay distintas opciones. El ducto de Camisea tiene una válvula ya instalada en Ayacucho que puede permitir ser un punto de origen de gas comprado a los productores de gas, tomado en el ducto de Ayacucho y que sirva como punto de origen. Ahí habría que regasificar. Hay opciones que tienen que ver con gas natural comprimido o gas natural licuefactado, que tiene opciones relativamente pequeñas. Es una infraestructura pero ese proyecto es obra pública, digamos. ¿Cuánto nos va a costar eso? En este momento es un proyecto que ya está en convocatoria en Proinversión. Sí, el gasoducto virtual a Puno, Cusco y todo lo demás. Correcto, sí. Pero eso no es autosostenible. ¿Cuánto eso va a requerir un subsidio, seguramente? Tenemos que hacer los números finales. Nosotros hemos dado un decreto legislativo que, llegado el caso, nos permitiría ver la forma como ayudar a que las condiciones de precio de ese producto sean competitivas con lo que en el sur, con el precio que se paga en Lima. Creo que es lo justo, que un consumidor de la zona sur pague por los energéticos montos relativamente similares a aquellos que ya estamos conectados al gas en Lima y tenemos esos beneficios. Si eso puede requerir la participación de algún volumen de recursos públicos, creo que está bien justificado, pero habrá que sustentarlo, habrá que evaluarlo cuidadosamente. Hoy esa iniciativa está prevista como una iniciativa del Estado autofinanciada. Puede ser necesario darle una segunda mirada para ver si existe algún grado de participación del Estado en cantidades menores. Porque entonces ya vamos sumando participaciones del Estado. Usted dice que para el gasoducto mismo se suprimiría el aporte de los usuarios de electricidad, digamos, que en este momento estamos pagando $900 millones al año, ¿no? Ese es otro tema, Jaime. Nosotros vamos a dar normas legales para impedir que ese pago se siga realizando. Pero eso va a ser sustituido, como decía yo, por el presupuesto, o vamos a tener una obra realmente autofinanciada. No necesariamente. Tenemos que tomar todas las medidas que permitan, primero, cautelar los intereses del Estado, cobrar la penalidad que estos señores deben al país por haber hecho un ofrecimiento de llevar a cabo el proyecto y... eso claro. Sí, repito, evitar argucias o leguleyadas que retrasen cualquier comportamiento que limite el derecho del Estado de caducar la concesión y cobrar lo que tiene que ver con la carta fianza, y tomarnos una pausa necesaria para evaluar cómo encontramos la mejor solución. Claro, pero necesitamos, digamos, si todo esto se convierte en una obra de ingeniería para que gane digamos, el esquema Odebrecht, ¿no? Es una empresa constructora que lo que le interesa es construir y ganar plata construyendo. Correcto, has dado el clavo, Jaime. Esta es una obra que tiene el incentivo propio del constructor. Y el incentivo propio del constructor, ¿cuál es? Construir. Y construir. Entonces, aunque sea, digamos, con nuestra contribución de $900 millones al año, pero
digamos, habría que comenzar por ver cuál es la demanda, digamos, crear una verdadera demanda para que el proyecto sea rentable y no tengamos que pagarlo nosotros, sea en nuestros recibos, sea a través del presupuesto, porque da lo mismo. Estamos absolutamente de acuerdo, no solamente hay que mirar la demanda, sino que hay que mirar claramente quién va a ser el vendedor del gas y bajo qué condiciones y qué condiciones de precio va a venderse el gas. Recuerda que en los últimos meses hemos visto por el lado positivo el descubrimiento o la confirmación de reservas probadas por CNPC en el lote 58, sí, que lo anuncié en tu programa. Sí. Por otro lado, también vimos que el lote 76 lamentablemente no tuvo éxito en encontrar gas. En la zona hay gas, claro, ¿no? La zona tiene condiciones geológicas para este tipo de hidrocarburos, pero convertir ese gas en una operación comercial requiere el tiempo necesario que, por ejemplo, nos tomó algunas etapas iniciales en Camisea. Bueno, requiere un tubo, precisamente. No solo un tubo, requiere cosas también que son importantes. Recuerda que el gas sale con líquidos. Requerimos separar el gas de los líquidos. Uno puede también pensar, ¿por qué el gasoducto del sur, tal como está concebido bajo el esquema Obrecht, no tiene un ducto de líquidos? No tiene, debería tener. Es una posibilidad que tenemos que mirar. No tiene tampoco los ramales. También es una posibilidad que tenemos que mirar. Bueno, y hay posibilidades de redimensionar, porque hay quienes dicen que este era precisamente siguiendo el interés constructor de la empresa constructora, se sobredimensionó porque no hay la demanda suficiente, etcétera. ¿Esto es verdad? Yo creo bueno, que en todo caso ya los tubos están comprados, es bien difícil redimensionarlo, ¿no? Cuando uno mira el diseño del proyecto, ese proyecto que es un proyecto grande, un proyecto de gran dimensión, y mira el mercado del sur, donde se dan las características socioeconómicas que yo he mencionado, queda claro que está pensado para atender otros destinos. Probablemente claro, exportación de LNG, probablemente exportación de electricidad, pero si uno traslada la pregunta es, bueno, ¿quién va a vender el gas? Entonces, de alguna manera el proyecto ha comenzado, como lo dijo el propio presidente Kuczynski, partió mal. El proyecto partió mal y hoy estamos viendo, como conversábamos antes de cámara, una crónica de una muerte anunciada. Claro, pero digamos el proyecto muere la concesión, pero el proyecto sigue, es decir, el gasoducto se va a construir. Muere la concesión en las condiciones de los promotores actuales, pero el proyecto en sí mismo es importante. Entonces, ¿el proyecto se va a redefinir o se va a redimensionar o no? Tenemos tiempo y tenemos opciones para evaluar las alternativas que sean más convenientes. Hay gente que dice que se licite lo mismo, ¿no? Pero uno puede también pensar que pueden existir alternativas distintas que mejoren toda la economía del proyecto, mejoren la inserción de ese proyecto en un mercado. Ahora, vamos a tener dos proyectos, un gasoducto virtual y luego este gasoducto real. Lo que sucede entonces, en la práctica, que empalmarán uno con el otro. Normalmente los gasoductos virtuales sirven como extensiones de los gasoductos físicos, en aquellas condiciones en las cuales el costo de hacer un tubo es muy alto para el tamaño de mercado y por lo tanto resulta más flexible y más barato, también atiende volúmenes más pequeños, hacer estos mecanismos de transporte en camiones. Para grandes consumos, o sea que, digamos, discúlpame, tiene sus días contados ese gasoducto virtual. No, porque una vez que esté el ducto, ¿qué sucede? Estos camiones se van a la cabecera de los ductos y continúan prolongando la oferta hacia áreas más lejanas. Hoy se está llevando gas natural en camiones a Arequipa, se está llevando gas natural en camiones a Chimbote, y ambos son extensiones de los ductos existentes. En la medida que tengamos esa infraestructura que se puede montar probablemente más rápidamente y menor costo, y repito, también en menor volumen que los gasoductos de gran tamaño, vamos a poder extender más allá de la red existente. Pero estamos hablando de un proceso que nos va a tomar algo de tiempo. Ya, pero de todos modos ya no se utilizaría toda la capacidad de esos camiones, digamos, toda la cantidad de camiones que se habrían necesitado, que se han necesitado, que se necesitarán, digamos, para reemplazar al tubo mayor mientras este no se construye. No son números muy grandes en términos de camiones, porque recuerda que este tipo de gas, sobre todo el gas natural licuefactado, se comprime y se reduce en volumen. A Arequipa se estima que deben estar llegando 12 camiones de estos para abastecer la demanda. En Arequipa, repito, ya hay como 40 kilómetros de gasoducto. A fines de este año se espera tener 11.000 hogares ya conectados. Estamos hablando de una cantidad que no es despreciable. Y eso se puede lograr con un volumen limitado de camiones gracias al uso de esta tecnología.
Bueno, yo creo que, Jaime, ¿cuál es el mensaje principal? El mensaje principal es el gobierno ha desarrollado un plan alternativo. El gobierno está concentrado en que el gas llegue al sur a atender las necesidades de la economía doméstica, del gas natural vehicular, de la pequeña y la mediana empresa, mientras nos tomamos la pausa necesaria para definir qué es lo que tenemos que hacer con el gasoducto subperuano. De acuerdo. Bueno, ojalá que haya una solución, digamos, una claridad. Ahora, según esta información, hay 4.000 personas que trabajan en el gasoducto en este momento. Sí, probablemente el número sea real. En el corto plazo sí vemos que el nivel de actividad que ya venía haciendo el concesionario ya era bajo, porque no tenía recursos, no tenía financiamiento. Parte de ese personal va a tener que ser empleado de todas maneras en labores de seguridad, control, vigilancia de las instalaciones que hoy existen y que tenemos que mantener en buen estado mientras relanzamos el proyecto. Eso va a ser una medida que permita amortiguar parte del efecto negativo en términos de empleo. No. Segundo, el corte de este cargo que nos hacen en las tarifas de electricidad va a hacer que el consumidor tenga algo más de dinero en el bolsillo. Bueno, eso sí, claro. Y ese dinero en el bolsillo que antes se iba a alimentar un fideicomiso del cual Odebrecht nunca tomó un sol, porque ese fideicomiso estaba destinado a que cuando el gasoducto esté en operación comercial, el año 2019 en su momento, ahí se comenzaba a transferir esos recursos a Odebrecht. Hoy están depositados en un fideicomiso, pero en la medida que cortemos el cargo en las tarifas, el consumidor sí va a recuperar algo del dinero que sería. ¿Cuánto se ha recaudado hasta el momento en ese fideicomiso? En ese fideicomiso puede haber alrededor de $120 millones. Solamente, nada más. A la fecha. Es que el esquema de llegar a los $920 millones era un esquema de escaleras. ¿No? Entonces se habían dado los primeros pasos, los siguientes peldaños eran probablemente más grandes. Entonces vamos a tener $120 millones más 260 de la ejecución de la garantía. Yo diría que 380, casi $400 millones. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? En lo que corresponde a los recursos de la garantía, el uso que le vamos a dar es financiar los costos que implica mantener, custodiar, garantizar y obviamente todo lo que implica el proceso de subasta y contratación de agentes especializados para que aquellos activos que están en la selva, en la sierra y en la costa se mantengan en el mejor estado posible. ¿Y eso lo va a manejar Proinversión o el Ministerio? El Ministerio no tiene una infraestructura prevista para realizar licitaciones. Repito, vamos a crear un comité especial en Proinversión. El encargo que tendrá Proinversión será no solamente ejecutar el nuevo proceso de licitación, sino también administrar lo que se denomina el interventor dentro del contrato, que es como la entidad que se va a encargar de supervigilar que todo el proceso esté coordinado. También tenemos que contratar una empresa que se encargue de valorizar los bienes que existen, los bienes de la concesión, para luego entrar a los procesos de subasta en función del valor que está incorporado en la concesión. ¿Cómo se va a pagar? Porque me imagino que hay una inversión como de $2.000 millones ya hecha por los que están terminando la concesión. ¿Cómo se les va a pagar? Lo que se ha establecido en el contrato es un procedimiento de subasta. Hay postores interesados en esta infraestructura. Yo he mencionado que el ministro Zavala y el ministro Torne, que han estado en Europa, han recibido contactos y muestras de interés de inversionistas internacionales sobre este proyecto. En el Ministerio también hemos recibido visitas de distintas empresas internacionales que nos muestran su interés de participar en los pasos siguientes que hoy hacerse cargo de la concesión. Una subasta. En realidad se hace una subasta y esa es la licitación famosa. Esa es la licitación famosa. Y con el dinero se les paga a los... Correcto. Primero hay una natural prelación, digamos, en el caso de aquellos trabajadores que por alguna razón no hayan cobrado, o hay acreedores laborales. Acreedores garantizados en este momento no hay, pero sí hay un conjunto de prelaciones y orden de cobro. ¿Y le va a tocar dinero a Odebrecht pese a todo? Esa es una pregunta que en este momento no te puedo contestar, ¿no? Creo que lo que tenemos que establecer más bien es un mecanismo claro donde cobremos
algún tipo de penalidades adicionales a las que yo he mencionado, a quien nos ha llevado a una situación que no deseamos. En todo caso, todo eso no va a ocurrir antes de un año. Es decir, ¿hay un plazo? El contrato establece algunas obligaciones en el plazo de un año, que esperamos estamos en condiciones de manejarlas dentro de ese plazo. También establece qué pasa si nos extendemos más de un año, pero creo que en ningún caso deberíamos irnos más allá de entre un año y 18 meses, porque esto requiere una solución rápida. Nosotros hemos estado concentrados en el plan B y luego en mirar qué tenemos que hacer con los pasos adelante de relicitación del contrato. Bien, Gonzalo Tavares, ministro de Engie y Minas. Muchas gracias por su participación en la hora N. Vamos a una pausa. Muchas gracias.